Número 1. Pues sí, así como lo escuchan, Ryota al igual que Toru fueron actores en algunas series de drama japonés, antes de pertenecer a One Ok Rock. Como sabrán, ellos dos se conocen desde muy pequeños y tomaron rutas parecidas, luego de abandonar el grupo Hits y estar unos meses en Ground Zero. Así como lo explicamos en el primer videoblog del canal, que recomiendo ver. Pues bien. En la serie Shibuya 15, en donde Toru tenía un papel secundario, Ryota desempeñaría un papel extra en la serie, apareciendo de vez en cuando, hasta que en el capítulo 5, desapareció misteriosamente. Además también participó en la adaptación televisiva del manga llamado Hana Yori Dango, que significa, los dangos son mejores que las flores. Esta es una serie de manga escrita e ilustrada por Koka Mio, que tuvo 9 episodios en total. Aquí Ryota desempeñó un papel extra, y apareció en los 2 primeros episodios de la serie, muy concretamente en el minuto 6:52 del primer episodio, y el minuto 25 del segundo episodio. Número 2. ¿Sabías que actualmente Toru es el único integrante activo de One Ok Rock en no tener ningún tatuaje en su cuerpo? A diferencia de Taka, Ryota y Tomoya, los cuales poseen muchos tatuajes, la gran mayoría como recuerdo de giras, tours y nuevos álbums, como los que lleva Ryota en su hombro en referencia al Thank You Reference Tour o ese collarín entre comillas que tiene Tomoya alrededor de su cuello, que se llama Sagyant, el cual hizo cuando la banda tuvo su primera visita a Tailandia. Como lo cuenta el mismo Tomoya en el documental Full Cool Rock. Además de ello, cada uno tiene las iniciales de los otros integrantes de la banda en su hombro, por ejemplo, Taka tiene TTR en su hombro, Ryota tiene TTT en el brazo, y Tomoya tiene TTR en su muñeca. Número 3. Según una entrevista dada por la banda en una radio japonesa, una de las razones por las que Toru puso su atención en Taka, para que sea parte de su banda, fue su habilidad que tenía de llegar a altos tonos mientras cantaba, a diferencia de sus compañeros. Por ello, luego de asistir al concierto de News, llamó a toda su lista de contactos, preguntándoles sobre el paradero de Taka, a tal punto que llegar a saber dónde trabajaba de medio tiempo. Luego de tener éxito convenciéndolo, se propuso a presentarlo con los demás integrantes, en ese tiempo Koyanagi Yu, Alex y Ryota. En un principio se llevaron muy mal, ya que Taka era del tipo grosero y malhumorado y no mostraba cambios. Pero Toru insistió en su permanencia, ya que tenía una de las mejores voces que haya escuchado jamás. Número 4. Pues sí, como lo escuchan, One Ok Rock tuvo un blog que funcionó entre los años 2007 a 2009, en donde publicaban estados de sus rutinas diarias, lugares de ensayo, comentarios y opiniones sobre un tema en común, introducciones a sus nuevas canciones, o simplemente comentarios de lo que comían en el día. Como era el caso de Tomoya. Lamentablemente dejaron de publicar poco tiempo antes o después de que Alex haya abandonado la banda. Lo de Alex es una referencia a esa época. El blog en su página principal tenía como título literal, One Ok Rock, blog de 5 personas sin ignorar el pasado, vayamos por el futuro. Taka manejado por Tomoya. En el año 2012 Toru hizo una de las últimas publicaciones en el blog, luego que un fan preguntase por qué no publican. Agradezco mucho a Wen, que descubrió este blog hace buen tiempo. Número 5. Desde los inicios de la banda, Ryota siempre se ha caracterizado por ser el integrante que no lleva ningún tipo de vestimenta superior a la hora de tocar el bajo, y esto tiene una historia. Cuando la banda recién llevaba poco tiempo de formada, ni Yu, ni Ryota, ni Toru sabían tocar perfectamente su instrumento musical, y tenían problemas cuando practicaban en el estudio, a excepción de Alex que llevaba tiempo tocando la guitarra desde pequeño y Taka que ya tenía la maña de cantar, aunque solo pop. En una de esas situaciones de frustración, Ryota no se sentía bien y empezó a dudar en que si era el indicado para tocar el bajo.
Esto lo hizo sentirse bajo mucha presión. Observando esto, Toru cada día de ensayo empezó a animar a Ryota, diciéndole que siga esforzándose. Ryota, viendo la manera de superar este problema, buscó inspiración externa, y la encontró en Flea, bajista y compositor de Red Hot Chili Peppers, el cual se caracterizaba por tocar su bajo semidesnudo en todos sus conciertos. Por este motivo Ryota hasta el día de hoy, se le puede ver sin polo tocando su bajo a todo dar. ¿Y tú sabías esta información? Muchas gracias por seguir viendo el vídeo. Número 6. Y bien, Mr. Doggy, ¿tienes información adicional? Sí que la tengo, luego de que Alex haya abandonado la banda por los problemas mencionados anteriormente. La responsabilidad de tocar la guitarra cayó en Toru, pues Alex era la guitarra principal, mientras que Toru era una guitarra de apoyo y el encargado de hacer los coros o raps cuando se necesitaban. Esto haciendo referencia a Yume Yume. Por ello, luego de este suceso no se ha visto a Toru cantar directamente una canción, ya que se tenía que encargar de tocar la guitarra eléctrica. Y puede que le haya sido difícil tocar y cantar a la vez. Recuerden que es una guitarra eléctrica, no una normal, y necesita cierta técnica. Por otro lado, en los conciertos actuales de vez en cuando, podemos observar una guitarra de apoyo fuera del escenario, que ayuda a Toru en ciertas notas. Número 7. Como sabrán, Alex y Yu fueron ex integrantes de Una Buena Roca, cada uno fue vital para la banda en su momento. ¿Pero qué es de ellos ahora? Pues en el caso de Alex, él actualmente es un fotógrafo profesional que ha participado en sesiones con muchos solistas y bandas famosas en Japón, además de que en junio de este año grabó un comercial televisivo para la marca Fujifilm, en la cual aparece exponiendo las características de la serie X. Y hace poco estuvo en Shibuya haciendo varias fotografías por trabajo. Por otro lado, Yu, aparte de ser un renombrado actor, que fue protagonista en películas live action como Bleach o Haru Ride, actualmente por motivos de la cuarentena ha abierto un canal en YouTube en el que hace gameplays, tutoriales y conversaciones. Aunque según lo visto, su canal no es tan conocido. Para más información acerca de estos dos ex integrantes, deberían ver el primer videoblog del canal. Por otro lado, dejo los links del canal de Yu, como la propaganda donde sale Alex, en los comentarios. Número 8. El 27 de septiembre del 2013 One Ok Rock, luego de haber terminado con el tour llamado Who Are You? Who Are We? Que comprendió 12 localidades ubicadas en Europa y Asia, anuncia su primer concierto en suelo americano, los cuales serían 2 fechas en Los Ángeles y Nueva York. El concierto de Los Ángeles, que se dio el 7 de febrero del 2014, es uno de los más especiales e importantes jamás nunca hechos por la banda, ya que sería la única vez en la que todos los miembros de la banda hacen su introducción propia en completo inglés. Pues en los años siguientes, el único que hablaba, ya sea en entrevistas, presentaciones, era Taka. Como lo observamos en esta joya de vídeo, la verdad es la primera vez que se escucha a Toru hablar inglés. My turn? Yeah. I'm not a mind reader. What's up, Billy? Something's... What's up, Billy? Something smells fishy. One more time. What's up, Billy? Good job. I'm Tomoya. I want an American girlfriend. Any volunteers? Thank you. Let's have a good time. Thank you for coming. Hey, what's up? Are you having fun? Are you having fun? You guys are fucking awesome. We are happy to be here.
Thank you coming tonight. Thank you for coming tonight. Please enjoy our show. Love you all. Hi. I'm Taka. I'm vocal. This is our first concert in LA. Actually, this is our first concert in America. I'm excited. Are you excited? I'm more excited. Yeah. How's my English? Do you understand me? Okay? Alright. Actually, I cannot speak English. I just memorize just lines. You know? It's hard for us to say long speeches. Shorter sentences are easier to remember. I'm sorry. It's so small. That's what she said! What she said? Además, este concierto es la única vez o las contadas, con los dedos, veces en la que One Ok Rock tocó Chao Smith, Ending History, Liar, Gibbon Rock y Let's Take It Someday. En Los Ángeles aproximadamente más de 3.200 personas asistieron al concierto, en donde las entradas se acabaron a las pocas horas de salir a la venta. Además de ser la única vez en la que Taka al final del concierto mencionó las siguientes palabras. What time is? Mientras que la muchedumbre contestó. 1 o'clock. Terminando diciendo que siempre quiso hacer eso en América. Número 9. Como se mencionó en la parte número 2, cada integrante tiene las iniciales de los demás tatuado en alguna parte de su cuerpo, a excepción de Toru, el cual tiene esas iniciales en su guitarra favorita, ya que según rumores le teme a las agujas y se abstiene de los tatuajes. Toru hasta el momento en todos sus tours, ha mostrado más de 15 guitarras, de las que solo 10 se tiene datos. Y son las siguientes. De las cuales otra que destaca es la llamada Gibson Les Paul de color blanco, la cual está autografiada por los miembros de Fall Out Boy y Avril Lavigne. Número 10. Esta respuesta llega luego de que le preguntaran a Taka acerca de su vida en la escuela, en la que él afirmaría que odiaba y detestaba el estudio. Pero que a la vez no le gustaba perder, aunque a la vez afirmase que no era el tipo de chico que le gustase pelear. Escuchando esto, el entrevistador le dijo ¿cómo es posible esto, si llego a estar en la Universidad de Keio? A lo que Taka respondió lo siguiente. Eso fue gracias a mis padres. Honestamente, no aprobé el examen en ningún lado. En la escuela primaria, todo se cayó por completo. Creo que fui bastante estúpido. No me sentaba en absoluto. No me gustaba la escuela. ¿Y qué les pareció? Con esto llegamos al final de nuestras 10 cosas que no sabías de los integrantes de One Ok Rock. En realidad no es un top porque son solo datos, no es algo que se pueda medir para un top. Espero que les haya gustado. Mr. Doji y Kazuto les agradecen su visita. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden visitar nuestros anteriores vídeos que están llenos de datos y curiosidades acerca de los chicos. Nos vemos luego. Suscríbete y pasa la voz a tus amigos, fans de Una Buena Roca, que se vienen más videos. Y por favor recuerda lavarte las manos seguidamente, usar mascarilla y mantener 2 tacas de distancia de cualquier persona.